Quiero empezar aclarando que no soy ningún tipo de enfermo. No soy un incel que pasa su tiempo libre lamentándose porque las mujeres no quieren tener sexo con él por su estructura mandibular, y tampoco soy un pervertido enfermo con fantasías tan elaboradas y extrañas que ninguna mujer real podría satisfacer. Compré una muñeca sexual porque, francamente, soy ansioso al punto de la discapacidad. No me da ningún placer revelar que en mis 25 años de vida en este planeta, nunca me han besado ni siquiera. La idea de ser íntimo con otro ser humano, de abrirme y expresar mis sentimientos a otra persona, me aterra profundamente. Estoy tan horrorizado de hacer algo mal, de enfadar a alguien, de ser una molestia, que simplemente evito el contacto con otras personas lo más posible. Tuve la suerte de heredar mi casa de mis padres después de que fallecieron cuando recién había llegado a la adultez. No creo que hubiera podido pasar por el proceso de buscar un departamento, ni mucho menos encontrar un compañero de piso para dividir la renta. Un primo mío que trabaja en una compañía de seguros local me logró una entrevista para un puesto nocturno de limpieza, y aunque vomité 2 veces de estrés antes de la entrevista, logré conseguir el trabajo. Con una herencia modesta, un bajo costo de vida y sin hobbies, poco a poco empecé a ahorrar una cantidad decente de dinero. No mucho, claro, seguía siendo solo un conserje, pero suficiente para guardar algo para el futuro. Con el paso de los años, empecé a sentirme cada vez más solo, sin forma de aliviar la sensación. ¿Sabías que el aislamiento puede causar daño cerebral en los humanos? Los efectos a largo plazo del aislamiento en los presos pueden causar problemas psicológicos y fisiológicos intensos, incluyendo dolor crónico y psicosis. Con mis padres muertos, lo más cercano a la interacción social que tenía ahora era cruzarme con el guardia de seguridad nocturno en mi camino hacia el edificio de oficinas donde trabajaba, y él hacía tiempo que había renunciado a intentar conversar conmigo. Estaba atrapado entre la espada y la pared. O me dejaba llevar a la locura por la soledad, o intentaba hacer amigos cuando la sola idea de tratar de hablar con otra persona me hacía sentir físicamente nauseabundo. No voy a mentir, consideré el suicidio como una alternativa a ambas opciones en ocasiones. Algunos dirán que comprar la muñeca fue una medida un poco drástica, y que hubiera sido mejor para mí buscar terapia o alguna otra forma más convencional de trabajar mi ansiedad. Probablemente tengan razón, pero lo que debes entender es que la idea de simplemente ir a terapia me parecía tan fácil como simplemente escalar el monte Everest. Además, la muñeca nunca tuvo la intención de ser una solución completa en primer lugar. Mi objetivo era practicar tener algún tipo de relación, vacunarme a la idea de interactuar con un ser humano hasta que eventualmente pudiera descartar el objeto y socializar correctamente con gente real. Inicialmente ni siquiera quería comprar una muñeca sexual, al principio estaba pensando en comprar un maniquí de tienda de ropa, pero algo en su falta de un rostro y su obvia naturaleza artificial me hizo sentir incómodo. Además, pensé que eventualmente necesitaría algo de práctica con el lado más íntimo de la interacción humana. Después de unas semanas buscando en internet, encontré el modelo que me interesaba. Me costó unos $3,000, y estaba equipada con calor corporal simulado y la capacidad de respirar y gemir de forma realista. Lo que más me emocionó fue la idea del calor corporal simulado y la respiración. La sola idea de la ilusión de dormir junto a otra persona me hizo sentir casi mareado, aunque era un mareo mezclado con náuseas. Vomité una vez antes de poder hacer clic en el botón de añadir al carrito. Suena vergonzoso, lo sé, pero de hecho limpié mi casa en previsión de mi invitada. Era lo más cercano que había tenido a invitar a alguien a mi casa, así que me sentí incómodo de tener mi lugar lleno de desorden. Quería causar una buena impresión. Cuando finalmente llegó, me escondí en mi sala de estar durante casi 20 minutos hasta que estuve seguro de que el repartidor se había ido. Verifiqué que se había ido echando un vistazo por la mirilla, antes de finalmente arrastrar la caja hacia adentro. Usando un cuchillo de cocina, abrí torpemente la caja de cartón para revelar su contenido,
y después de quitar el plástico de burbujas, inmediatamente tuve que correr al fregadero de la cocina para vomitar. La razón de mi ansiedad nauseabunda fue la siguiente: la muñeca no se envió con ninguna ropa. En retrospectiva, parece que debería haber sido obvio que este sería el caso, pero en ese momento me sentí traicionado y asustado. Abrir la caja y ver una forma humana desnuda fue demasiado para mí en ese momento, y tuve que pasar algunas horas recuperándome. Me había tomado una semana libre de mi trabajo usando mi generoso suministro de días de vacaciones acumulados, gracias a Dios por las solicitudes de tiempo libre en línea, así que no estaba tan preocupado por el retraso que esta recuperación causó. Tenía mucho tiempo. Agarré unos pijamas de mi cómoda y me dispuse a vestir a la muñeca. Me llevó un rato, tuve que tomar descansos para evitar estresarme demasiado, pero finalmente logré cubrirla. Con ese problema resuelto, me sentí mucho más cómodo. La muñeca era un poco inquietante de ver, lo admito. La gente a menudo habla del valle inquietante, la zona conceptual en la que un objeto se ve lo suficientemente humano como para ser perturbador, pero no lo suficientemente humano como para parecer real. Las muñecas sexuales generalmente caen dentro de este valle. Están diseñadas, por supuesto, para el tipo de personas que comprarían una muñeca sexual, y por lo tanto se adaptan a los estándares de belleza de este grupo demográfico. Se han ido todas las huellas de imperfección, todas esas llamadas imperfecciones que hacen a alguien verdaderamente hermoso. En cambio, son perfectamente simétricas, inexpresivas, y hermosas solo según los estándares de alguien tan adicto al porno que no tiene ningún estándar para una comparación adecuada. De alguna manera, esa apariencia inquietante me ayudó a tranquilizarme. Me ayudó a recordar que, por más humana que pareciera desde la distancia, al final solo era un pedazo de goma y plástico, y que no tenía que temerle. Decidí llamar a la muñeca Elsie. Mi primera semana con Elsie fue menos interesante de lo que podrías imaginar. Me tomó un día o dos antes de sentirme completamente cómodo hablando con ella. Antes de comprar a Elsie, mi principal vía de escape para mis pensamientos internos era un diario digital que guardaba en una computadora portátil barata, así que no estaba acostumbrado a decir mucho en voz alta. Antes de eso, a menudo pasaban semanas sin que yo dijera nada, simplemente no había ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, cuando finalmente adquirí el hábito de hablar con Elsie, se volvió rápidamente adictivo. Cuando no has tenido la oportunidad de hablar con nadie en años literalmente, incluso un facsímil de silicona de tamaño natural se vuelve atractivo. Hablaba sobre mi trabajo, sobre cada detalle de mi semana laboral, desde limpiar los baños hasta aspirar las alfombras. Hablaba sobre mi película favorita, El último hombre en la Tierra, mi libro favorito, La Tierra de la Noche, y lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre. Hablaba sobre mis esperanzas y mis miedos, mis sueños y mis ambiciones. Debí haber pasado horas hablando con Elsie. Para este punto, había empezado a ver a la muñeca como una ella en lugar de un eso. Con el paso de los días, comencé a desear que Elsie pudiera hablar, que sus labios de goma inmóviles se abrieran para reír o decir algo sobre sí misma. Fue el último día de la primera semana cuando finalmente dormí con la muñeca. No lo digo como un eufemismo para nada sexual, simplemente quiero decir que dormí literalmente a su lado en la misma cama. Nunca había compartido cama con nadie antes, y supongo que todavía no lo he hecho, pero de todos modos fue una experiencia novedosa para mí. Presioné los botones cuidadosamente ocultos que activaban su respiración simulada y su calor corporal, la metí en la cama a mi lado y me quedé allí escuchando, sintiendo el ligero calor junto a mí. Dormí más profundamente que en años. Al principio, mi plan parecía realmente funcionar. Tener la oportunidad de una interacción social incluso simulada me ayudó a vacunarme contra mi ansiedad, aunque sea un poco. Logré soltar un hola al guardia de seguridad nocturno en mi camino al trabajo, y aunque pareció un poco sorprendido, no pareció incómodo o asustado,
solo sonrió y asintió con la cabeza. Comencé a sentirme, genuinamente, un poco más feliz, un poco más seguro. Sin embargo, no era nada extremo. Cuando iba de compras, seguía teniendo que ir al supermercado las 24 horas justo después de mi turno, cuando casi nadie estaba alrededor, y todavía tenía que usar la caja de autoservicio exclusivamente. Estaba demasiado asustado para interactuar con un cajero. Una vez, hace unos años, las cajas de autoservicio estaban cerradas por mantenimiento una noche, y no fui a comprar comestibles durante una semana porque estaba demasiado asustado para llamar y verificar si estaban funcionando de nuevo. Pero ahora, sentía que quizás podría hacer esa llamada telefónica si alguna vez volvía a suceder. La primera señal de que algo podía estar mal ocurrió un mes después de que comprara a Elsie. Esa noche, me fui a trabajar con las manos de Elsie en su regazo, sentada en una silla de mi dormitorio. Cuando regresé, sus manos colgaban a los lados. En ese momento, asumí completamente que había olvidado cómo la había dejado, o tal vez la posición en la que había colocado sus manos no era muy estable, y habían caído lentamente a sus lados con el tiempo. Estaba un poco asustado, un poco nervioso, pero pude racionalizarlo. Este fue solo el primero de los ligeros cambios de posición de Elsie. Cuando regresaba del trabajo, a veces había pequeñas diferencias en cómo la había dejado, pero al principio nunca había nada que pareciera demasiado irrazonable. Si la había dejado con las piernas cruzadas, se descruzaban cuando regresaba. Las manos cruzadas sobre la mesa se deshacía. Una posición sentada erguida se convertía en una posición ligeramente encorvada. Nada que no pudiera explicarse por la fuerza de la gravedad y un posicionamiento ligeramente inestable. El desarrollo más perturbador ocurrió cuando estaba en la cama una mañana con Elsie, y mi turno era de 7 de la tarde a 3 de la madrugada, así que normalmente me iba a la cama alrededor de las 4 de la madrugada, a menos que hubiera ido de compras. Como de costumbre, había activado su respiración simulada y su calor corporal, ya que me ayudaba a dormir. Estaba a punto de caer en la inconsciencia, escuchando el ligero sonido mecánico de su respiración, cuando el cómodo ruido blanco se interrumpió con gemidos grabados. Eran sexuales, vulgares y completamente indeseados. Debes entender que nunca usé a Elsie para su propósito previsto, lo pensé un par de veces, pero nunca pude reunir el valor para hacerlo, así que este sonido era completamente ajeno para mí. Por un momento ni siquiera procesé que Elsie era la fuente del ruido, ya que nunca antes había presionado el botón que activaba los gemidos. Salté de la cama, horrorizado, y me agaché en la esquina durante unos minutos mientras me calmaba, tratando de ignorar los sonidos lascivos que emanaban de la figura humanoide que yacía en mi cama. Finalmente, me recompuse y presioné el botón oculto que activaba sus gemidos, haciendo que los ruidos cesaran. Miré para ver que podría haberlo presionado accidentalmente para que me asustara, pero no lo entendí. El botón estaba ubicado cerca de la zona lumbar, y requería un esfuerzo considerable para presionarlo. No parecía posible que yo pudiera haberlo presionado accidentalmente. No logré dormir más esa noche. Esto solo sería el comienzo de los sonidos indeseados. Cada vez con más frecuencia, cuando regresaba del trabajo, encontraba que Elsie se había logrado encender de alguna manera, y además de esto, los cambios de posición se habían vuelto cada vez más difíciles de ignorar. En una ocasión, su rostro estaba vuelto hacia la puerta como si me estuviera esperando, su pecho se movía arriba y abajo mecánicamente mientras sus artificiales exclamaciones de placer simulado resonaban de sus labios inmóviles. Yo, la había dejado mirando la pared. Se volvió difícil conciliar el sueño. Tan pronto como empezaba a quedarme dormido, el agradable ruido blanco de su respiración se interrumpía con esos incesantes y desagradables gemidos. Finalmente, renuncié por completo a dormir con la muñeca, usé tapones para los oídos y trasladé a Elsie a la sala de estar cuando quería descansar,
a pesar de la sensación de soledad de la cama vacía que hacía más difícil conciliar el sueño. En cierto modo, casi se sentía como si estuviera teniendo una discusión con una pareja romántica, aunque no tenía ninguna base para la comparación. Incluso después de dejar de dormir en la misma cama que Elsie, los gemidos no dejaron de atormentarme. En mis sueños, me enfrentaba a la muñeca, con los pijamas que la cubrían quitados, exponiendo la piel de silicona debajo. Soñé que me perseguía a través de un laberinto sin fin de cuerpos de goma retorcidos y gimiendo, fundidos entre sí para formar paredes y pasillos. A veces me despertaba gritando, dejando la cama empapada de sudor. Ahora parece obvio que debería haberme deshecho de la muñeca tan pronto como empezaron los sueños, pero debes entender que durante ese periodo de tiempo antes de los cambios de posición y los gemidos, era el más feliz que había sido jamás. Estaba buscando ese subidón, desesperado por creer que podía volver a ese estado de relativa satisfacción. Sabía en el fondo que no era saludable, sabía que cualquier mejora en mi salud mental que había logrado se estaba viendo rápidamente anulada por esta nueva obsesión, pero no me importaba. Una vez que consideré cortar la caja de ruido o al menos desconectar permanentemente el botón, estaba convencido de que un error con el propio botón estaba causando que los sonidos se activaran. Di vuelta a Elsie y le subí la camisa de pijama, exponiendo la carne de goma de su espalda. Sostenía un cuchillo para pelar en mi mano derecha, ya que era el instrumento afilado más delicado que poseía. Un bisturí hubiera sido mejor, pero no tenía uno y no podía soportar esperar una entrega en línea. Moví el cuchillo lentamente hacia la zona lumbar, donde estaba ubicado el botón que controlaba los gemidos, pero al hacerlo, el cuerpo de la muñeca comenzó a moverse arriba y abajo, la respiración mecánica llenó el aire con un suave ruido blanco. Dejé caer el cuchillo y comencé a sollozar. No podía hacerlo. Sabía en el fondo que ella, es decir, eso, no era humano. No era real. Pero aún no podía hacerlo. Bajé la camisa de pijama y la volví a colocar en su silla. Lo siento, no lo quise hacer, le dije, mirando hacia mis pies, avergonzado. La muñeca solo me miró, con la cara en blanco, inmóvil. Como siempre. Como siempre sería. El horror final ocurrió hace solo una semana. Había dormido inquietamente y me desperté tarde, muy tarde. Mi alarma no sonó. Me apresuré a prepararme para el trabajo, sin poder encontrar mi credencial de seguridad en ninguna parte. Normalmente la dejaba justo en mi mesita de noche cuando me iba a dormir, pero no estaba allí. Refunfuñando, tomé la credencial de respaldo que guardaba en un cajón y salí conduciendo al trabajo. Llegué al edificio de oficinas bajo la lluvia torrencial y escaneé mi credencial en la puerta, logrando soltar algunas frases agradables al guardia de seguridad antes de ponerme manos a la obra. Estaba programado para limpiar a fondo las alfombras ese día, así que tomé la limpiadora a vapor y comencé a trabajar en la tarea asignada. Pasé la primera mitad de mi turno en relativa paz, escuchando música clásica a través de mis auriculares inalámbricos. Después de las primeras 4 horas, disfruté de un breve almuerzo que consistía en un sándwich y un poco de té, antes de volver al trabajo. Como siempre, el edificio estaba tranquilo, en silencio, aparte de la música tenue que solo yo podía oír. Sin embargo, después de que el reloj marcara las 11, oí un sonido tenue. Pausé mi música y me quité un auricular para escuchar. Era indistinto, pero había algún ruido que no podía distinguir bien. Apagué la limpiadora a vapor y escuché con más atención. Toda la sangre me abandonó la cara y mi corazón comenzó a latir fuerte en mi pecho cuando reconocí el sonido. En algún lugar del edificio, podía oír gemidos grotescos, exagerados. Abandoné mi limpiadora a vapor y comencé a correr hacia donde creía que se encontraba la fuente del ruido. Me acordé de mis sueños, de huir a través de ese laberinto retorcido de carne de silicona.
Doblé una esquina y vi una vaga forma humanoide que bajaba por un pasillo, con un andar torpe e incómodo, como el de una marioneta manejada por un titiritero inexperto. Los gemidos comenzaron a debilitarse, como si lo que estuviera haciendo el sonido se estuviera alejando muy rápido. Corrí lo más rápido que pude, desesperado por ver la fuente de esos terribles sonidos, desesperado porque me demostraran que estaba equivocado. Cuando llegué al pasillo, no había nadie allí. Escuché los gemidos, buscando alguna pista sobre hacia dónde debía ir después, pero todo estaba en silencio una vez más. Cuestionando mi cordura, regresé a la limpiadora a vapor y terminé mi turno, pasando junto al cuerpo dormido del guardia de seguridad nocturno mientras regresaba a mi coche. Cuando llegué a casa, me recibió un horror aún mayor. Elsie no estaba por ninguna parte. Busqué en todas las habitaciones, los armarios, incluso en el ático, al que normalmente tenía demasiado miedo de subir, incluso a plena luz del día. No encontré nada. Finalmente, comprobé que todas las puertas de la casa estuvieran bien cerradas y me acomodé en la cama, cerrando también la puerta de mi habitación. Toda la emoción me había dejado bastante cansado, y a pesar de mi terror, me dormí profundamente. Soñé de nuevo con el laberinto gimiendo de carne falsa retorciéndose, con la muñeca persiguiéndome. Seguía alcanzándome, sus movimientos de marioneta, espasmódicos y rápidos, se volvían cada vez más rápidos hasta que sentí su mano anormalmente suave agarrar mi hombro. Las paredes semivivientes gimían en un placer terrible. Me desperté sobresaltado, aterrorizado, con el corazón latiéndome con fuerza. Casi me desmayo de nuevo cuando me di cuenta de que los gemidos no habían dejado de sonar cuando me desperté. Venían de debajo de la cama. Agarré la linterna que guardaba en mi mesita de noche en caso de emergencia y salté de la cama, encendiendo la linterna y apuntándola debajo de la cama como si la luz ahuyentara lo que estaba allí. Desbloqueé la cerradura de la puerta de la habitación mientras seguía mirando la cama, con una mano en el pomo por si tenía que correr. Comencé a agacharme para poder mirar debajo de la cama, el temblor de mi mano hizo que el haz de la linterna se moviera ligeramente. Me estaba mirando. Ojos sin expresión, sin vista, mirando desde las sombras. El pijama de la muñeca estaba empapado de lluvia, y en una mano rígida, recubierta de goma, sostenía mi credencial de seguridad. El pecho subía y bajaba con un ritmo mecánico mientras los gemidos continuaban, hasta que finalmente cesó todo sonido y el pecho de la muñeca quedó inmóvil una vez más. Debí haber estado agachado allí durante horas, esperando a ver si se movía, pero solo se quedó allí, mirando como la cabeza de un pez decapitado. Finalmente, la saqué de debajo de la cama y la puse sobre una lona de plástico azul. La enrollé alrededor de la muñeca y la até con cuerda de nylon, cinta adhesiva y bridas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el resultado final parecía inquietantemente como el tipo de cosa que un asesino en serie usaría para deshacerse de un cadáver. Conduje hasta las afueras de la ciudad y tiré el paquete en un contenedor de basura detrás de una tienda de comestibles. Me preocupaba que alguien me viera y tuviera que explicarme, pero nadie me vio. Esperaba que la bolsa emitiera algunos gemidos amortiguados, pero permaneció en silencio. Conduje a casa y volví a comprobar 3 veces que mis puertas estuvieran cerradas y mis ventanas cerradas antes de llamar al trabajo diciendo que estaba enfermo y tumbarme en la cama, llorando. A veces me siento culpable por lo que hice, especialmente cuando me acuesto en la cama esas mañanas solitarias después de terminar mi turno. Todavía la veo en sueños, persiguiéndome como una maldita marioneta que se cortó sus propios hilos mientras corro por interminables pasillos de carne plástica ondulada, con mis oídos asaltados por los asquerosos y horribles gemidos de un falso placer simulado. A veces, cuando me despierto, juro que todavía puedo oír esos gemidos, emanando débilmente desde justo afuera de mi ventana. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos.
Gracias.